Cuando nosotros nacimos hace 30 años, empezaba a existir un movimiento para formar lo que se llamaban los institutos especializados, que no eran las universidades de 5 o más carreras, sino que una área de formación muy específica. Así nace el ITCA, nace la ESEN, la Escuela de Enfermería y nosotros. La vida no es fácil, la vida es de metas, es de retos, pero que ante ellos hay que decir, con trabajo los puedo lograr superar. Pueden ser retos de no ser incluido en un grupo de intelectual, porque muchas veces se pensaba que los hombres eran más intelectuales que las mujeres y más capaces, o que podrían lograr más metas que ellas, pero la vida ha mostrado, como podemos ver en Inglaterra y en Alemania, mujeres que han sido cancilleres exitosas de gran aporte a su país. Bienvenidos al podcast Historias que Transforman, un espacio para dialogar con personas quienes son muy conocidas por sus logros profesionales, pero que hoy platicaremos más sobre su camino personal. Todos podemos leer sobre su éxito, pero no siempre podemos saber de primera mano qué los impulsa, qué les mueve el piso, qué les saca una sonrisa. Soy Juana Jule y trabajo en Fundación Gloria Crit, donde tenemos oportunidad de compartir con personas realmente inspiradoras. Y decidimos compartir con ustedes también ahora en este foro. Ahora contamos con Teresa de Chávez, quien ha dedicado su vida a la educación y al desarrollo social en El Salvador, pero hoy queremos conocer más allá de sus logros, queremos conocer a la persona detrás de esa trayectoria. Bienvenida, Teresita. Gracias, Juana. Quisiera que nos contara un poco de usted y puede empezar contándonos qué hace en un día regular, por ejemplo. Sí. Quizás en este momento una etapa en la que he vivido es haber decidido hacer una transición en la Escuela Mónica Herrera y dejar la rectoría a un joven graduado nuestro, exitoso, para que siguiera innovando en la educación con el enfoque Mónica Herrera, que es un enfoque del hacer, del conocer y también de los valores. El valor de sí mismo, el valor de la ética, el valor de la relación con otros, el valor de trabajar en equipo. Ha sido una transición no fácil, porque tenía un día ocupado las 12 horas, pero he visto la escuela caminando desde esta iniciativa, una escuela que iniciamos con Herman Brook y Fabricio Altamirano, que fue un proyecto de hace 30 años, el cual inició como una nueva forma de enseñar la publicidad y la comunicación, rompiendo cánones tradicionales de la forma de enseñar y la forma de ver esta área. ¿Cómo entré yo a esto y por qué he estado en la educación? Yo crecí en una familia como hija única, mi padre médico, un hombre que su tema era sus pacientes, era lo más importante. Él fue radiólogo, gastroenterólogo e internista. Un hombre, estoy hablando de un padre, estoy hablando de hace más de 80 años, ¿verdad? De su vida profesional. Y luego sacó una beca él, estudiando por disco el alemán, para sacar un doctorado en especialización en investigación en Alemania. Trabajó en una fundación para la investigación. Y parte de lo que a mí me motivó quizás esta área es que vivimos en Los Planes muchos años, en una quinta. Mi papá daba consulta los sábados en la mañana, gratis. En la tarde yo le ayudaba a alfabetizar, tenía 13, 12, 14 años cuando estaba en eso, y le dábamos clases de alfabetización y de religión. Yo era su asistente, técnicamente. Entonces aprendí ahí a trabajar con otros, a enseñar a otros. Mi mamá estaba en muchas asociaciones también de señoras de médicos, amigos. Mi papá en Amigos de la Tierra, Casa de la Cultura. O sea que el hacer y trabajar por otro fue como un tema general en la casa. Algo que creo que a mí también me ayudó en esa una vez que cada año, mientras yo tenía 10 a los 13 años, invitábamos a un niño del hospicio. Y llegaba a pasar el día a la casa. Mi papá me explicaba y mi mamá que yo era la anfitriona
prestándole los juguetes, haciéndole pasar su día agradable y aprendiendo de la experiencia de él o de ella. Esa fue una experiencia que también fue importante para mí. Siendo hija única, ellos también creo que buscaban que yo me ampliara a los demás, que no todo estaba centrado en sí misma. Mi papá fue fundador de la Escuela Americana, se une con unos padres de familia para fundar la Escuela Americana, que llegaba en esa época hasta 7º grado. Entonces el tema de educar, el tema de formar siempre estuvo muy ligado al área familiar. Luego, en los años posteriores, ya de mi adolescencia y más adelante, conozco al actual mi esposo, que estaba estudiando abogacía, y yo en esa época también buscaba trabajar. Pero como no estaba muy concebido en la familia que la mujer trabajara, yo empecé a dar clases de inglés también. Y empecé a buscar qué otras clases podía dar. Y trabajé en el Colegio Sagrada Familia varios años con jóvenes de secundaria. Después, posteriormente a eso, formé una oficina con otras amigas de traducciones, de colocación de recursos humanos. Pero llegó un momento en que dije, ya no más de esto, me hace falta conocer más. Entonces empecé a investigar en la UCA, si podía, qué carreras habían, estaba áreas comunes. Y luego, después ya casada con mi esposo, le dije, mira, yo voy a empezar a estudiar. Y hubiera sido tradicionalmente que me hubiera dicho, y las casas, y los niños, y qué pasa. Pero encontré el apoyo total de él y me dijo, bueno, ¿cuándo vas a empezar? Entonces, inicié mi carrera, terminé mi carrera y mis compañeras de clase eran 10 años menores que yo. Yo ya tenía 2 niñas de 3, 4 años, hacía deberes, veía la casa y él empieza una vida de representación de país, como ministro de Relaciones Exteriores, de planificación. Entonces fue equilibrar mucho esa vida de familia, de estudio de los niños, de estudiar en la universidad y lograr equilibrar esa parte. Creo que como lo logré, quizás porque estaba bien jovencita y estaba con la meta clara y él también de ayudarme en ese sentido. Me decía, bueno, ¿qué día no tenés clases en la noche? Y ese día vamos a invitar a los embajadores. Sí crecí diciéndole a mis hijas, el motorista, todo esto que está, todo lo que los llevan al colegio, esto es mientras su papá sea ministro. Los regalos de Navidad de los embajadores solo van a ser mientras él sea todo esto. Lo que va a estar siempre son las abuelitas, nosotros y su mamá y su papá siempre van a trabajar. Eso va a ser la vida de nosotros. Y así crecí con mis hijos en ese sentido y ellos fueron comprensivos de mi uso de tiempo en otras actividades que no necesariamente eran centradas solo con ellos, ¿verdad? ¿Algún desafío que, bueno, fueron varios, sí, ¿verdad? Los que sí encontró, pero algo en particular que usted recuerde que tuvo que superar? Quizás ya en la vida de carrera, cuando empecé en la Escuela Americana, entré a fundar el Departamento de Psicología. Entonces fue un reto estructurarlo y luego teníamos el apoyo de la Southern Association de Estados Unidos, pero que también evaluaba nuestro trabajo, qué iniciativas teníamos. Fue una época en que se empezaba a hablar de problemas de aprendizaje y problemas de atención. Era todo un mundo nuevo para el área en que yo estaba de kinder a 1er grado. Ese fue un reto, trabajar con papás, con docentes en este tema y empezarles a explicar que el niño podía ayudársele en esta dificultad. Pero creo que el tema mayor fue tomar la decisión de dejar la Escuela Americana, a donde tenía 16 años de estar ahí. Mi papá fundador, yo había sido madre de familia de ayuda, y de entrar a un proyecto nuevo. ¿Y qué siente que le impulsó para decir, lo voy a hacer? Siempre me han gustado los retos. Los retos, empezar algo nuevo, construirlo, ver que hay dificultades, pero buscar soluciones a esas dificultades. Y me encontré con 2 personas ahí con quienes he trabajado muy de cerca, Germán Bruch y Fabricio, ¿verdad? Y Germán pues trajo la idea de Chile y luego me recomiendan a mí, porque yo estaba ya por dejar la escuela y había empezado a asesorar colegios. Entonces le dije, sí, me vengo al proyecto,
me vengo al proyecto y como es su tiempo, Tere, todos los días, de lunes a domingo, no tengo ningún problema, mis hijos ya están grandes, yo me dedico tiempo completo a esto. Y así empezamos el proyecto, empezando a convencer que era una nueva forma de educar, que era un nuevo proyecto de educar comunicación, que era un área menos tangible que enseñar economía o enseñar ingeniería, también en ese momento. Y luego ver toda la parte educativa, lo que era la parte pedagógica, era lo que a mí me encantó de la transformación de ese joven, en que no solo el conocer y el saber y mi éxito personal era lo importante, sino que trabajar con otros para proyectos de país, que es la experiencia que tienen los jóvenes de la Mónica Herrera. Sí. Y cómo ha visto que ha evolucionado tanto Mónica Herrera, ¿verdad?, en todo esto y en El Salvador en general, todo el panorama educativo a lo largo de este tiempo, de Sí. esos 30 años que Sí. tiene. Cuando nosotros nacimos hace 30 años, empezaba a existir un movimiento para formar lo que se llamaban los institutos especializados, que no eran las universidades de 5 o más carreras, sino que una área de formación muy específica. Así nace el ITCA, nace la ESEN, la Escuela de Enfermería y nosotros. Pero en la comunicación no era periodismo, que era lo típico, ¿verdad?, en las universidades, sino que era una comunicación que estaba orientada al mundo del mercadeo, de la publicidad y también entrarle también al enfoque social, cómo hablar de este gran tema. Pero para eso se necesitaba formar al joven con otras miradas y otros conocimientos para lograrlo. ¿Y cómo hace usted o cómo hacía en ese entonces para nutrirse, para estar aprendiendo, para siempre estar como a la vanguardia de todos los temas que también van surgiendo en educación? Sí. En primer lugar, trataba de estar muy ligada a la Escuela de Chile, que era la sede nuestra, que Chile estaba muy avanzado en educación, y me acerqué mucho a Mónica Herrera, la fundadora, a conocer sus escritos, su enfoque, conocer otros pedagogos también de Chile y también mirar cómo se estaba moviendo la educación aquí en el país y la transformación que estaba teniendo en ese sentido. Y he tratado siempre de seguir vinculada a nivel internacional en lecturas sobre este tema. Y hay algo que quisiera señalar en este momento. La educación superior en este momento está buscando que los rectores de las universidades hagan un doctorado en educación. Y ya hay un programa en que rectores de las universidades del país están haciéndolo. Fueron a China también para conocer el enfoque educativo de allá. Entonces hay un movimiento de fortalecer al rector y a todo el equipo de educadores en este momento aquí en el país, en educación superior. Teresita, y por ejemplo, de todos los estudiantes que ha conocido en esta trayectoria, ¿hay alguna lección, alguna historia que usted quisiera compartir, algo que la marcó o que usted le abrió la mente de cómo eran las cosas o cómo se estaban haciendo? Creo que una de las áreas que me abrieron a mí mucho fue cuando trabajé todo el proceso de inscribir el Instituto Especializado Mónica Herrera, que así se llamaba entonces, hoy se llama Escuela Mónica Herrera, de buscar todos los elementos para construir el documento para entregar y que nos aprobaran. Pero sí me encontré que había a nivel, digamos, de las personas que ya estaban en educación superior de muchos años, una no valoración a este tipo de institución por ser muy especializada y que no abarcaba 5 o más carreras. Hice todo este trabajo, me informé, planifiqué, entregué muchas veces y siempre regresaba, faltaba algo, hasta que dije, no, voy a pedir cita con la ministra. Estaba la doctora Abigail Castro de Pérez y le dije, doctora, vengo porque aquí tengo mi historial, hemos cumplido con todo, estamos ya en 4º año, estamos terminando 3º para entrar a y no lo hemos logrado. Voy a llamar a una sesión donde usted va a estar y van a estar otra gente del equipo. Llamó al director de Educación Superior, a una persona encargada, digamos, de lo que yo estaba presentando, ella presente.
Fabricio conmigo. Seguimos con las preguntas que se había presentado, qué faltaba, y la respuesta era: no, han completado, ellos lo tienen, ellos lo hacen. Mi lectura fue: había un interés de que no se aprobara esta institución y que subiera la categoría de instituto especializado, porque podía ser ya competencia para otros que estuvieran en su ramo de especialidad. En esa sesión le dije: señora ministra, he venido aquí porque tener una conversación y que me expliquen qué más hay que hacer. Ella dijo en la sesión: considero que todo lo que se ha realizado está adecuado. ¿Algún comentario de ustedes de que falta? No, señora ministra. En esta sesión, aunque tengo autoridad de 2 votos, voto por la aprobación de Mónica Herrera, de esa sesión. Ese fue un reto, un logro difícil. Cuando salimos de la sesión, le digo a Fabricio: abracémonos, porque hemos logrado esto. Ya a los alumnos a llamarlos, que iban a 4º año y 5º año a sacar la licenciatura. Entre ellos estaba el que es actualmente rector, Federico Harrison, entre el grupo que esperaba subir al 4º y 5º año. Así ese fue un reto, digamos que de los más grandes que he tenido a nivel de lograr metas en educación. Y a nivel personal, con algún joven, alguna historia que usted recuerde, o algo que de verdad le inspiró y que le recordó tal vez por qué estaba trabajando en educación. Quizás voy a hablar un poco de mi familia y quizás voy a hablar en este momentito de la figura de mi papá, que fue una figura muy importante en mi vida. Como hija única crezco, como les he explicado, en este sentido, pero él venía de Honduras, vivía con su papá, su madre fallece y el papá decide venirse a El Salvador, él con un niño de 2 años, un hermano de 6 y una hermana de 10, a vivir aquí al país. Con pocos recursos económicos. Mi abuelo trabaja como portero del Instituto Nacional cuando ya él termina ahí, y luego mi papá entra al instituto siendo el mejor alumno de su promoción, ¿verdad? Ahí. Y cuando se graduaban, me contaba mi tía que le dijeron: mire, tienen que venir con su uniforme, pero con otros zapatos. Los zapatos tienen que ser más o menos de este color. No había fondos para otros zapatos, entonces la tía, la hermana, decide pintárselos. Entonces los zapatos quedaron un poquito brillantes a comparación de los zapatos de los compañeros. Entonces yo le preguntaba: ¿y no le daba pena a usted eso? Eso no era importante. Lo importante es lo que yo había aprendido. Lo importante es que yo iba para una carrera nueva. Yo iba para estudiar medicina. Eso no era relevante. Eso se me grabó en la vida, qué es lo verdaderamente importante y a donde uno pone valores en cosas que son tan pasajeras. Luego en la vida de estudiante, pues su rigurosidad, su estudio y toda la experiencia que yo viví con él en los planes, cercana a las comunidades y ayudando siempre. Por ser hija única, creo que ellos se esforzaron, mis papás, en que no fuera una niña que le hacían todo. Yo colaboraba en todo. Entonces aprendí a poder enfrentar muchas cosas. Él creo que fue una figura que su figura y su trayectoria me inspiraron a mí mucho. Pocas veces hablo de este tema, pero sí es un tema de orgullo para mí decir, bueno, entonces me decía: tú puedes lograr como mujer una carrera. Eso en mi época no se hablaba. En mi época, te casas, ojalá te cases con alguien que pueda sostener la familia, cuidas a las hijas, cuidas al esposo, te cuidas de que la casa esté bien, que todo funcione. Ese es tu rol, no otro. ¿Y sus amigas qué le dijeron cuando usted dijo? Mis amigas me dijeron, yo colaboraba en la escuela americana de madre de familia, y cuando les conté que iba a ir a la universidad, dicen que todas se platicaban y decían entre ellas: a ver cuánto le dura la Tere este nuevo invento en que está. Pero ya después del 2º año decían: no, como que le ha durado algo. Es que le dije yo: no voy a poder reunirme a tomar cafecito, no, ni sí voy a llevar a las niñas a clases y todo, pero todo eso ya estuvo, ir al cine, ya no. Entonces decían: bueno, 3er año, tal vez termina la Tere, ¿verdad? Después terminó la Tere y dijo: no, quiero trabajar. Y
como yo era madre de familia en la escuela, y conocí al director, y me dijo el director, mire, yo sé que está estudiando usted y que está sacando, mire qué bien, ¿por qué no se viene a trabajar acá? Me dijo. Yo había hecho mi tesis en qué es lo que hace que un niño de primer grado sea exitoso. Esa fue mi tesis, valorando lo emocional y lo cognitivo. Qué interesante. Y en el estudio resulta que el niño más exitoso era el que tenía el apoyo emocional, la seguridad en sí mismo, el apoyo familiar para tener éxito. No era tanto su capacidad, que había niños capaces que no lo lograban, pero ahí el resultado, porque lo hice con un estudio de la Escuela Americana de primer grado que me autorizó el director. Y después eso lo implementé en mi trabajo con las docentes, decirle, mire, el que el niño esté bien, el que se sienta valorado, que logra, y a los padres, eso le va a ayudar a decirse a sí mismo, sí, soy capaz, que fue lo que yo viví en mi casa. Si usted pudiera hablar con Teresita de 20 años, ¿qué le diría? Le diría, mira, Tere, siempre quisiste estudiar. Y yo creo que en el fondo, Tere, siempre quisiste estudiar medicina, como tu papá, porque estudiaste una carrera relacionada, que es la psicología, que está relacionada con el ser humano. Sin pena, a tu sueño, dale camino y entra. Van a haber obstáculos, pero todos se resuelven, porque tu meta de ayudar a otros y servir a otros, a las personas, es lo esencial. Haz de eso tu vida. Qué bueno. ¿Y qué mensaje le daría a las nuevas generaciones, ya sea educadores, líderes sociales, mujeres, Sí. que también a veces necesitamos un extra empuje, ¿verdad? Yo les digo que la vida no es fácil, la vida es de metas, es de retos, pero que ante ellos hay que decir, con trabajo los puedo lograr superar. Pueden ser retos de no ser incluido en un grupo de intelectual, porque muchas veces se pensaba que los hombres eran más intelectuales que las mujeres y más capaces, o que podrían lograr más metas que ellas, pero la vida ha mostrado, como podemos ver en Inglaterra y en Alemania, mujeres que han sido cancilleres exitosas, de gran aporte a su país. También nosotros tenemos muchas mujeres salvadoreñas, médicos, y yo aquí menciono a la doctora Milagro de Castaneda, que fue docente en la universidad de mi misma edad, profesora mía, y que después yo tuve la clínica y tuve la práctica privada en su oficina por muchos años, además del trabajo en la escuela americana. Ella es un ejemplo de una mujer exitosa profesionalmente, que fue una inspiración, creo que para el grupo que estudiamos fue un modelo a nosotros a seguir. Qué bueno. Y en general, ¿algún mensaje inspirador que usted quisiera poder compartir con todos los que nos escuchan, los que quieren conocer su historia? Mire, creo, Juana, que quizás una de las cosas que pienso, que tengamos cuidado de no solo pensar en lo cognitivo, ¿verdad? Que es lo único importante, sino que pensar en que la parte de la relación del ser humano, ¿verdad? Y la relación con otros es lo que hacen los cambios, pero que esa relación tiene que estar ligada, y leo en las mañanas algunos proverbios, y hay un proverbio que habla mucho de lo que vale realmente es hacer las cosas con amor, y que el amor está en el corazón, y que el corazón con que hacemos las cosas es lo que tiene verdadero valor. Eso Gracias. sería como una reflexión que hago también, de que no todo es el conocimiento, sí es importante, pero eso tiene que ir acompañado con otros valores del profesional en cualquiera sea su área de trabajo, para poder brindar lo mejor de sí mismo. Perfecto. Teresita, y una pregunta que se me quedaba. En general, yo sé que usted siempre le gusta aprender mucho. Sí. ¿Qué libros le interesan? ¿Qué libros está leyendo? ¿Qué libro ha sido como un referente para usted? A la hora que terminé, digamos, con la decisión, me reuní con dos personas. Una colega mía, Ana María Pavetti, que trabajamos juntas en la escuela americana. Ella después se fue, yo me fui a la Mónica Herrera, ella se fue a la prensa gráfica, ella también ya ahorita retirada. Y con Ani de Melara,
que tiene un mundo profesional de las finanzas. Y le dije, hagamos un grupo de lectura. Entonces, todos los meses tenemos un grupo de lectura. Escogemos un libro, que pueden ser novelas importantes. Ahorita estamos leyendo un libro que habla de cómo se puede diagnosticar un país y cómo se pueden evaluar el crecimiento de un país en base a características que a veces podemos tener en un ser humano. Uno, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo logró esas metas? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de ver la vida? Estoy hablando de una nación. Ese es el libro que estamos leyendo en este momento, que nos reunimos a final de mes para discutirlo. Pero es bien interesante porque el enfoque de mire, si es que los que forman una nación son seres humanos. Seres humanos que sienten, que piensan, que tienen prejuicios, que piensan de esta manera y estereotipan y califican. Y hasta ahorita he leído países como Japón, Alemania, Chile, cada uno con sus ciertas características, Estados Unidos también. Entonces, al final de cada capítulo hay una reflexión. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos viendo lo que está sucediendo, ya en el libro dice, aquí se habló mucho de democracia, pero ¿realmente hay democracia? ¿Qué está sucediendo en esta nación? Nos tenemos que pensar, ¿por qué está tan dividida? ¿Qué está sucediendo con los cambios tan drásticos que ahorita se quieren implementar? O sea, el libro nos está llevando a esa reflexión. De ahí hemos leído libros también de escritoras españolas que por ejemplo, hay uno bien importante que leímos que se llama ¿Y yo quién soy? Es de una mujer que en la época del franquismo, en la época, digamos, de esa época de decisión difícil en España, deja a su familia, deja a su esposo, su hijo, y se va a unirse a los grupos en contra, digamos, lo que era el régimen de ese momento. Pasa una vida en eso, viene ya la caída del muro de Berlín, ya ella está madura y eso, y entra a salirse del país, pero entra con una etapa de Alzheimer. Entonces llega a su familia sin saber quién era ni lo que había hecho en su vida. Entonces es un libro que toca el corazón porque es la vida de alguien que se entrega, pero que al final el libro se llama Dime quién soy. Ya no llega a saber quién es ella ni lo que aportó en su vida. Qué interesante. Y del primer libro, ¿cómo diría usted que es El Salvador? No sé si lo podría interpretar para El Salvador, Sí. de acuerdo a lo que estaba leyendo. Sí, quizás diría, y quizás me atravieso atrás de la época en que yo conocí a Fidel como abogado, y él estaba en la Juventud de la Democracia Cristiana, que tenía un enfoque del cómo un cristiano podía trabajar también por su país dentro de los cánones de la justicia y los valores cristianos. Él entró en ese movimiento, para mí era algo como nuevo, y quizás fue una de las cosas que me llamó la atención de él, porque él manejaba eso y manejaba su carrera con mucha disciplina de tiempos, horarios y lo demás. Y diría que lo que se dio en esa época, después del trabajo de ellos, fue que se dio por primera vez un gobierno democráticamente electo, que fue Napoleón Duarte. Después de eso han habido transiciones en el país en la implementación de la democracia, han habido diferentes intentos de hacerlo en diferentes maneras, pero que ahora pienso que desde ese momento se empezó a hablar con más libertad, la gente a dar sus puntos de vista y no necesariamente chocar porque eran puntos de vista diversos, sino que aprender como a escuchar a otros con planteamientos diversos. Sí, creo que los medios de comunicación hoy en este momento, la forma de comunicar tan rápida sobre todas las diferentes formas de comunicar, hacen que el ser humano tenga en algún momento que sentarse y decir, bueno, ¿qué es todo lo que he recibido? ¿Qué de esto es real? ¿Qué de esto es construido? ¿Y cuál es la fuente donde viene que me da a mí veracidad? Que este dato que yo recibo es. Creo que es un momento de transición para nosotros, de detenernos muchas veces a no coger lo que nos llega como un hecho,
sino que reflexionar, cuestionar y buscar fuentes también de dónde vienen y tener puntos de vista de reflexión sobre el tema. Y así cerramos este capítulo del podcast Voces FGK, Historias que Transforman. Sigamos conociendo juntos a estos maravillosos seres humanos que han dejado huella a lo largo de estos 20 años de la Fundación Gloria Crit. Nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.